Muy buenos días, tardes, noches, donde quiera que nos estés escuchando y bienvenidos a otro Alvariño Opina. Si no me he olvidado de grabarlos, simplemente la vida no me ha dado tregua para poder, poder hacer las oportunas grabaciones, ¿verdad? Sí, vamos a retomar hoy que ya había grabado esto y se me había borrado porque mi ordenador está fuera de casa, pues le da por ser dramático y reventarme. Y hoy vamos a tratar una editorial. El enfoque de hoy es editorial, es pura opinión, es pura actualidad, ¿no? Puro Milan. Y es que hoy vamos a tratar de, bueno, yo le voy a titular a esto, dar dos pasos hacia adelante para retroceder tres, que para mí es lo que ha hecho el Milan en los últimos tiempos, con la dirección actual, con Cardinale, Redberg y compañía. Y en definitiva, todo lo que rodea el entorno Milan, ¿verdad? Yo creo que la conclusión es clara. El Milan ha dado dos pasos hacia adelante para retroceder tres, pero no solo en lo deportivo, que lo hemos visto esta temporada con los dramas, Fonseca inicialmente, que se le cayó el vestuario encima, porque les señalaba con el dedo, con razón, ¿eh? Es decir, que tenía razón para hacerlo. Ahora con Cosisao que las cosas no acaban, que parece que se va a ir. El Milan, mira que era fácil mejorar, bueno, fácil entre comillas, sí, era seguir hacia adelante después de la era Pioli, un técnico que sí ha sido cuestionado y con razón también en mi opinión, pero que de momento lo que es el Milan actual no está siendo capaz de superar su legado. Un técnico que al Milan le clasificó de manera consecutiva en, pues no sé si fue 4 ediciones de Champions consecutivas. 4. Entonces, pues pasas de un equipo que se ha clasificado a la Champions 4 años seguidos y sin sufrir, ¿eh? El primer año un poquito. Pero, bueno, y el de la Juventus es verdad que sí. Hay 2 años que lo hace de manera muy ramplona. Es verdad que el primero tiene mérito y ese fue un poco más traspiés, ¿no? Y luego, bueno, la clasificación a las semifinales de Champions y un Scudetto. Y el Milan parece haber retrocedido a la era previa a Pioli, a los tiempos de Gennaro Gattuso, de Gianpaolo, esos proyectos inconsistentes, Montella, proyectos que pues, sufren para clasificarse a Europa, que apenas llegan al sexto lugar. Entonces parece que el Milan, en vez de dar pasos hacia adelante y decir, vale, pues hemos cambiado de ciclo, vamos a apostar por algo más diferente, por algo más progresivo, sí, la palabra es progresiva, pues vamos a retroceder, ¿no? La decisión del Milan ha sido retroceder, vamos a viajar en el DeLorean en el tiempo y vamos a volver a los tiempos prepandemia, 2018, 2017, 2019. Hay gente que se lo ha planteado, porque yo lo he leído, lo he escuchado, gente que se ha planteado que si el Milan no está en una banterera o lo de estos últimos años no ha sido un oasis. Para mí, no, porque la banterera implica más cosas. La banterera no implica solo malos resultados deportivos. Para mí, una banterera es colapso deportivo, colapso económico, colapso social. En el caso actual, para mí no hay colapso, quizá social, pero porque la curva sud, ya lo hablaremos en otro vídeo que voy a grabar hoy mismo además, es idiota. Sencillamente la curva sud es idiota, pero ese es otro tema que ya hablaremos. Pero a nivel deportivo para mí no es un colapso lo de esta temporada, no lo es. A nivel económico el Milan está mejor que nunca. Yo al Milan no le he visto cerrar 2 o 3 balances económicos consecutivos en verde. Yo creo que en mi vida, desde el 92 yo creo que no les he visto cerrar balances en verde, porque Berlusconi metía dinero él, pero los balances del Milan cerraban en rojo. Obviamente los chinos no, y Elliot tampoco. Elliot fue ir reduciendo las pérdidas de manera progresiva. La primera vez que el Milan ha cerrado en positivo ha sido estos últimos años con la dirección de Yo-Yo Furlani. Entonces no se puede resolver que el Milan está en una banterera. No. Pero sí que ha retrocedido, sobre todo a nivel deportivo. Porque, sencillo, muy malas decisiones, una detrás de otra, que es lo que hace eso.
En primer lugar, cuando la nueva dirección, después de sacar a Maldini como si fuera un perro, tema muy manido, pero la dirección del Milan decide darle las llaves del club a Pioli, y dándole las llaves del club a Pioli no le dan todos los instrumentos que Pioli quiere. Primera cruz, segunda cruz, deciden chimparse a Pioli con motivos bien argumentados. Bueno, chimparse no renovarle, sencillamente su contrato vencía y chao. Creo que fue así, sí, no, sí se lo chimparon, acordaron una rescisión y fuera. Pero, bueno, la transición cuando llevas tantos años con un técnico que más que bien te ha dado estabilidad, 4 años y medio en el que el Milan, pues en casi todos ha estado en Champions y por ahí arriba compitiendo, que ayudaba a equilibrar los balances esos resultados, nos llevan a la situación de que pues, la transición está mal elegida. ¿Y por qué está mal elegida? Porque mi sensación es que eligieron a un entrenador en primera instancia, que es Fonseca, sin darle ningún clase de apoyo. Oye, tú tienes esto, nosotros nos desentendemos, si acaso te fichamos algo ya para el 20 de agosto, cuando tú tienes que ya ir empezando en materia. Y luego los jugadores, mentalmente los jugadores, y se les están y se les espera. Hay jugadores que no tienen la mentalidad que un club como el Milan, que sí que está muy manido este tema, y yo estoy un poco partidario en la vertiente de decir que la historia está bien contarla y que puede influir a la hora de fichar, pero que lo que manda es la realidad. Si la realidad es mala, la historia da igual. O sea, en España está el caso de que el club más antiguo de fútbol aquí de España está en tercera división o en cuarta, no me acuerdo dónde está el Recreo ahora, pero el Recreativo de Huelva está ahí. Y es el club más longevo, más histórico de aquí de España. O el Depor de La Coruña, un equipo que en los 80, 90 tuvo buen percorso y está en segunda división, media tabla baja. O sea, la historia está bien y hay que contarla y hay que tenerla presente, lo digo como historiador, pero no se le puede desvirtuar de que la realidad. Pero sí que es verdad que el Milan tiene un peso. Y que el Milan, como un equipo ya en su realidad que debería aspirar a competir títulos, tiene unos jugadores que lo que hacen es darte la sensación de que compiten por quedar mejor que el Udinese, el Torino o el Bologna. Y no es broma porque están en esa terna ahora mismo. Están por esa zona el Milan. Veremos si Conceição es capaz de al menos salvar el barco antes de que lo tiren por la borda como un perro y reiniciar el proyecto de nuevo con un nuevo director deportivo, con mucho jiji, mucho jaja, y veremos para Tizi, veremos Tarek, Amico y compañía. Veremos qué ocurre, pero el Milan claramente ha retrocedido en el proyecto. El Milan ha retrocedido, ha decidido que es buena idea contratar técnicos sin darle apoyo, Fonseca, Conceição un poquito más, quizá porque han aprendido ahí, y la falta de líderes, que es algo que yo lo he dicho siempre, cuando pones a un director de scouting al cargo de una dirección deportiva, el peligro que tienen esas personalidades son que tienden al jugador joven. Es así, tienden al jugador joven, tienden al veinteañero, 24, 25 años, ya es mucho, tienden a eso. Y te falta un líder que te agrupe todo eso. Lo han intentado remediar con Walker, que pues no está haciendo eso. No sé, o al menos si lo está haciendo no se nota. Pero en los últimos veranos, los jugadores veteranos no han traído ninguno. La dirección actual no ha traído ninguno. Jugadores veteranos no, perdón, jugadores líderes. Y ahí es el gran retroceso que ha tenido el Milan, porque en la era Pioli los tenía. Milan los tenía Ibrahimovic, tenía Simon Kjaer, grandes perros de caza que te aglutinan todo el equipo, que te lo hacen funcionar como un reloj suizo a vueltas. Giroud, Olivier Giroud, hombre, claramente. Entonces, pasar de esos líderes que al menos podían adiestrar a esos jóvenes displicentes, los podían tener con la correa atada, a que no haya nadie. El Milan está huérfano de líderes. Cuando un equipo está huérfano de líderes, no funciona. Pasa en la Juventus también.
se han ido yendo los líderes recientes de la Juventus. ¿Qué ha pasado a la Juventus? Para abajo también. Yo creo que los líderes están ligeramente infravalorados, en mi opinión. Y se ve en esos dos casos. Milan y Juventus no tienen líderes para abajo. Inter tiene líderes. Sí, pues más o menos bien. Tiene muchos líderes, de hecho, el Inter. Napoli tiene líderes. Los tiene. Ahí está. Medianamente bien. Están yendo las cosas. Aunque les han desarmado el equipo, pero eso es otro tema. ¿Fiore tiene algún líder? Sí, también lo tiene. Está haciendo buen año. Pues esto es así. Los equipos que tienen líderes van a funcionar mejor. Milan está huérfano y se nota en el campo, se nota en el vestuario, se nota en el ambiente. Hay mucha confrontación general, hay mucho desorden, mucha desorganización. Nadie rema a favor, todos reman por su causa personal. Teo Hernández, por ejemplo, Leao, se dedica más a hacer música que a jugar al fútbol. Bueno, pues vas haciendo repaso, Tomori, y te sale lo de esta temporada. Claro, te sale lo de esta temporada. Walker también, Miñón, que ha tenido sus baixos. Entonces, pues te queda un polvorín, te queda un buñuelito que no hay quien lo gobierne. Y ese es el problema del Milan. No tiene líderes, no tiene jugadores que sientan, y eso es también una pérdida. En su momento, en el año de descuento, por ejemplo, los tenían los mismos Kjaer y Ibrahimovic, tenían bastante arraigados como jugadores el sentimiento. También lo tenía Alessio Romagnolo, jugador que fue importante en esos tiempos. Otros líderes que lo han perdido. Ese tema también lo han perdido, pues, Teo, Leao, pero siempre han sido así inconsistentes, eso es verdad. Pero también tienes luego, te encuentras otros casos en el Milan, aparte de los que hemos mencionado, pues el Milan tenía a que sí, entiendo las críticas, las compro y las enmarco, estoy de acuerdo, pero era un líder en el vestuario, sus compañeros lo han dicho muchas veces, a posteriori lo han dicho. También lo era Sandro Tonali, que sí, sus cosas, pero era un líder, tenía el sentimiento arraigado, no lo tiene el Milan, por ahí también hemos retrocedido, que había una figura antes que anexaba y ahora no la hay, en Maldini. Ahora la directiva pues se les nota muy desconectados de la realidad del club. Están en sus despachitos, son como los fotógrafos de oficina, ¿no? Que se les critica mucho porque se quedan en el despacho y no salen al campo a tomar perspectiva. Y en realidad pues ese es un problema que tienen, no tienen la perspectiva real de la situación y entonces en base a números deciden. A numeritos deciden, a la calculadora, al Excel, a la hoja de datos, al Open Access. Entonces, ¿qué nos queda? ¿Qué nos queda si la esencia no está? Si se han tomado malas decisiones, si fichas un entrenador y no le das apoyo, si no hay líderes, si no hay sentimiento en los jugadores, porque lo tiene que haber. Todos los clubes lo tienen. El Napoli tiene jugadores que tienen sentimiento por su club. El Inter tiene unos cuantos también. La Fiore, lo mismo. Tiene canteranos ahí. Repasando la tabla, lo vamos a hacer, de hecho, para que la abra. De los equipos que les están haciendo una gran temporada, Atalanta los tiene. Tiene líderes y jugadores con sentimiento. Polonia pide lo mismo. Orsolini. Lazio, igual. Roma igual. En cambio, pues Milan, Juventus, quizá Juventus esto último sí lo tiene, pero le falta alguien que sostenga todo aquello. Pero sí que se necesita ese punto más romántico, más intangible, o sea, los números, y se necesita conexión con el proyecto. Se necesita, algo que hablaremos en otro vídeo también, filosofía. No la tiene el Milan. Cuando no tienes filosofía, todo eso, esa consistencia que te va a haber para armar un proyecto, hace pum, para abajo. Se va para abajo y pues ya está, y no se puede hacer. Entonces este es el caso del Milan. El Milan es un desastre. El Milan ha retrocedido en todos los sentidos, excepto en el económico.
Y ojo, veremos las cuentas al Macas si no se clasifica a la Champions en Milán, porque van a hacer también todo eso, va a baixar todo y así es muy difícil. Si no se construye en pro de un proyecto, no hay funcionamiento. Y el Milan claramente ha retrocedido 3 pasos, los 2 que había con Pioli, ha retrocedido uno más y ha vuelto al punto de partida. Y es preocupante porque se ha visto que hay gente que le han dado las llaves del club que no tienen que haberlas tenido en ningún momento. En primer lugar, Pioli, porque no es un técnico manager, no es un técnico para hacer ese rol de manager. En segundo lugar, a Moncada. Joffrey Moncada, lo hemos hablado 1000 veces, pero Joffrey, pues no. Y el Milan también, por añadir una cuestión más corporativa, también ha retrocedido en el tema del estadio. El tema del estadio, en el punto de partida, cuando llega Elliot, está en mejor punto que ahora. Si es que han vuelto al punto de inicio, que es quedarse en San Siro con un estadio compartido con el Inter. Punto de partida. Llevan años barajando opciones por suelto en San Donato, 1000 sitios, por solo, cada uno por su sitio, y han vuelto al punto de partida, todos juntos. Entonces el Milan pasa una serie de decisiones mal tomadas en las que no puedo exonerar a nadie, quizá un poquito Furlani, pero tampoco yo le veo responsable igual, porque él es quien le da el voto de confianza a Moncada, entonces no lo podemos ignorar, es parte de la toma de decisiones de la salida de Pioli, no se puede ignorar, es quien ha negociado las operaciones, que las ha hecho con un ritmo muy lento. En verano, en verano el ritmo de negociaciones fue lento y eso era de Furlani. Ese es el punto de Furlani y no lo puedo exonerar y tampoco aprobarle su gestión, pero quizás sí que es verdad que es el menos culpable, pero en la construcción del equipo no lo es, pero tiene otros problemas, la falta de conexión con la plantilla. Gachidis era más cercano, Furlani de vez en cuando le apetece, cuando no tiene tarea, pues se acerca. Entonces este es el tema de Milan, es que ha retrocedido en todo, en el tema del estadio, en tema de grupo, en tema de lo deportivo, en tema económico, si no se clasifican a Champions, porque esto lo estoy grabando el 27 de marzo. Veremos qué ocurre en los siguientes tiempos. Los últimos partidos del Milan hoy al menos ha sumado 6 de 6 puntos, que dice, bueno, está bien, pero no sé si será suficiente. No sé si al Milan cuando llega a la jornada 38 dirá lo típico de nos faltaron 3 jornadas más, 2 jornadas para conseguirlo. Bueno, pues qué vamos a hacer, pero ese es el Milan. El Milan es un equipo que ha ido hacia atrás como los cangrejos después de uno de los Scudetto, de los Scudetti más inesperados. Yo no sé si no lo estaría a nivel del Leicester, pero lo pondría ahí en un top de 5 de títulos más inesperados. Pues Lille, Milan, Leicester, Atleti hace unos años, no el actual, pero hace unos años fue sorprendente también. Ponerse a mirar algunos y dices, bueno, pues esto tal. Pero ese es el problema, que ha pasado de un Milan que al menos daba guerra, al menos no sufría por clasificarse a Champions, a ser un absoluto buñuelito. Se te desarma con tocarlo, se te desbaja solo con tocarlo. Y ese es el problema del Milan y el que va a tener siempre. Que cuando parece que tira hacia adelante, tira hacia atrás. Y es algo endémico en el club. Veremos si el nuevo proyecto que se arma, otra vez empezar así, el cuarto entrenador en un año, a finales de 2024 está Pioli, en verano de 2024 está Pioli todavía, Pioli se va en junio, bueno, cuando vence su contrato. A junio de 2025 el Milan irá camino hacia su cuarto entrenador consecutivo, después de Pioli, Fonseca, con Sisao y Allegri, Conte, Fábregas, Chervi, vete a saber quién. No lo sé ni me importa ahora mismo. Ya me quejaré en su momento si es de Chervi, si no, pues diré que está bien. No, pero bueno, veremos qué ocurre con el Milan. Pero otra vez empezar de cero, 365 días después, habrán pasado 3 entrenadores. Pues difícil hacer eso, un proyecto que al menos con Pioli, oye, te da la estabilidad. Sabías que ibas a jugar mal, pero que te vas a meter casi seguro al top 4. Ahora pues no estamos en esa
disyuntiva y es una pena. Veremos si se toman mejores decisiones y veremos si la cabeza de Furlan en un futuro también rueda. Veremos, a ver qué ocurre. Pero bueno, esto es todo. Esto es todo por este vídeo, por el de hoy, que hemos vuelto tras 3 semanas, creo que han sido de ausencia, sin mi presencia, mi careto, mi cara de abombado de albóndiga en el canal. Así que este es lo que tengo para vosotros y esta es mi opinión sobre la situación del Milan en una editorial en la que considero que el Milan ha dado 2 pasos hacia adelante, los dio hace años, en los tiempos de la pandemia, entre el 20 y el 23, 24, 23, sí, ficharon el 23, y del 23 hacia aquí ha retrocedido 3 y apunta al punto de partida. Esto es todo por hoy, nos vemos en el siguiente vídeo, o directo, o short, o lo que nos apañe, y bueno, buenos días, buenas tardes, buenas